porque nunca fallas. Gracias por tu palabra de esta mañana, Señor, que nos va a edificar. Gracias, pues, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges para expresar a Cristo y hablar palabras de vida eterna para que pueda ser de edificación a los oyentes, a los creyentes en esta mañana, Señor. Gracias por ese amor inigualable, lo que tú pagaste, ese sacrificio completo y perfecto, porque ahí nos diste tu justicia, ahí nos declaraste perfectos y nos rescataste de toda tiniebla, Señor, perdonaste todo pecado. Gracias por ese favor inmerecido, porque no fue por nuestras obras que fuimos perdonados, sino fue por tu gracia. Por eso, Señor, en esta mañana queremos seguir siendo edificados bajo este nuevo pacto, entendiendo el propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, entendiendo la voluntad de Dios y entendiendo que podemos experimentar una vida no nada más eterna, sino una vida abundante en la tierra, si entendemos y comprendemos todos estos preceptos que nos van a ayudar, Señor, a poder disfrutar toda la vida en ti, maravilloso Cristo. Gracias. Hoy declaramos que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente y cada creyente, para que se alumbren los ojos del entendimiento, Señor, y ellos puedan comprender cuál es tu herencia, cuál es su herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque creo que se quitan vendas, velos. Podemos ver, Señor, ahora lo espiritual y quitar ahora toda venda que pueda estarnos o que nos haya atado en un momento dado en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias porque eres tú instruyéndonos, edificándonos, Señor. Gracias porque nos has dado la mente de Cristo en el nombre de Jesús, y que ahora podemos decir que somos tu cuerpo, tu iglesia y tu esposa, Señor, que estamos dispuestos a recibir tu palabra, a ser instruidos, a ser enseñados por ti, precioso Rey. Gracias, gracias porque cada día te manifiestas, no nada más es con palabras, sino con poder también te manifiestas, supliendo todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Tú manifiestas también sanidad en nuestros cuerpos y manifiestas esa vida gloriosa y abundante. Estamos agradecidos contigo. Gracias por darnos a conocer esa obra perfecta y terminada. Gracias por tu maravillosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos todos. Bienvenidos, y continuamos con el tema que se llama, ya estamos transmitiendo, Michelle, a través de Facebook. Nuestra página es Fe y Poder Guadalajara. Fe y Poder Guadalajara. Estamos transmitiendo ya, Michelle. ¿Listos? Muy bien, pues son bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y bienvenidos también los que están o se van a conectar a través de estos medios de comunicación, que es Fe y Poder Guadalajara, la congregación, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, que es nuestro Face personal. Y también ahora no sé si vamos a compartir con la Iglesia Cristiana de Guadalajara, que nos quisieron bloquear ahí el video y reportarlo a Facebook, porque dijimos que Dios era el que no enviaba las enfermedades. Imagínense cómo está la Iglesia de Cristo cuando hablamos que Dios es bueno y que Él no prueba con enfermedades. Imagínense, y reportaron una enseñanza de ese tipo. Imagínate si está en contra de su servidor o está en contra de Cristo cuando alguien quiere bloquear o reportar una enseñanza. Vamos a pensar. Entonces yo sé que habrá personas, y así puede haber audiencia de los que estamos acá reunidos o de los que están por Facebook. Pues yo nunca entro a ningún Face personal a escuchar algo que no quiero escuchar, y si estoy escuchando algo que no quiero escuchar o que no estoy de acuerdo, pues simple y sencillamente me salgo del Facebook y me voy a escuchar a otro lado, ¿no? Pero nunca ando reportando videos, que ese video es, o sea, nunca ando reportando. ¿Por qué? Y créalo que fue un cristiano, no creo que fue alguien que no conoce a Cristo. Fue un cristiano el que anduvo reportando eso. Entonces, y nos quitaron, creo, el video de la iglesia, del grupo de iglesias cristianas de Guadalajara, y no sé qué rollo hicieron los hermanitos de Guadalajara, pero bueno, continuamos adelante y les bendecimos a ellos en Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre vamos a bendecir a las personas, aunque quieran hacer daño, no nos hacen daño a nosotros, van a hacer siempre daño a la obra, hacen daño al cuerpo de Cristo, hacen daño a Cristo, ¿no? Porque realmente lo que nosotros enseñamos es a Jesucristo como el todo en todos. Muy bien, pues continuamos y damos la más cordial bienvenida también a los que están acá de los diferentes países, ciudades o poblaciones
de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cualquiera que nos vaya a ver a través de la página YouTube también, que es Fe y Poder Guadalajara. Muy bien, pues la idea es edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los oyentes, a los creyentes. Siempre va a ser nuestro objetivo, ¿no? En este tipo de serie de enseñanzas. Esta enseñanza se llama vacas sagradas porque, bueno, si habláramos ya más específico, son vacas sagradas en el cristianismo, ¿no? Vacas sagradas es básicamente, las vacas son sagradas para los hindúes o para la religión hindú, donde los ven como un dios, ¿verdad? Y no los pueden tocar, no los pueden atropellar, no los pueden, mucho menos comérselas, ¿no? Matarlas ahí, ¿no? Pero en el cristianismo también hay vacas sagradas en ese sentido, que hay textos bíblicos o pasajes que para muchos hermanos en Cristo, personas que han estudiado la Biblia, para ellos son como intocables y como si fuese Dios mismo. Y si uno le cambia la interpretación a ese texto bíblico que cree, pues no se los pueden cambiar, y ellos no pueden cambiar la mentalidad respecto a lo que ellos han entendido o escuchado, lo que a ellos se les ha enseñado como texto bíblico, y ellos lo ven como si fuese sagrado, ¿me entiende? Aunque sabemos que la palabra de Dios es sagrada, lo único que sí debemos de interpretarla todo en su contexto histórico, cultural, el contexto dentro del texto, para conocer primeramente a quién va dirigido un mensaje que está escrito en la Biblia. Si entendemos a quién va dirigido el mensaje que está escrito en la Biblia, si es de manera general, por ejemplo, el libro de Job, si es una enseñanza para nosotros o solamente fue una instrucción del Señor y una historia que vivió un hombre más o menos de la época de Abraham, si es para nosotros, o el texto bíblico que también para muchos es sagrado, donde le dijo el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Y eso le dijo porque aparentemente hablaban de un aguijón en la carne, algo que estaba estorbando el ministerio del apóstol Pablo, algo que estaba molestando a Pablo, y Pablo dijo que era un aguijón en la carne, es decir, un estorbo, pues. Entonces muchos dicen: bástate mi gracia. Muchos creen, creo que viene en 2 Corintios 12:7, algo así, o 9, bástate mi gracia. Muchos dicen es que Dios le dijo a Pablo que le bastara con que lo había salvado y que no lo podía librar de la cuestión del problema o el peligro temporal. Es decir, si alguien tiene una enfermedad, pues que se baste con que ya es salvo y quédate con la enfermedad. O sea, el Señor no tiene una solución para la enfermedad, muchos creen, sino que bástate con que te vas a ir al cielo, pues ya después de que recibas a Jesucristo. Entonces, esos son pasajes mal interpretados, porque el Señor nunca le dijo a Pablo: bástate que te salvé. Le dijo: bástate mi gracia, nada más. Y bástate mi gracia significa que la gracia proveyó todo. Proveyó protección divina, proveyó sanidad en nuestros cuerpos, proveyó manifestación financiera, proveyó vida abundante, proveyó perdón de pecados, proveyó justificación, proveyó salvación eterna. Entonces todo eso proveyó la gracia. Por eso el Señor dice: bástate mi gracia. La gracia proveyó autoridad. Es decir, podemos ejercer autoridad sobre las circunstancias, sí, el Señor por gracia nos otorgó su autoridad porque Él habita en nosotros. Tenemos poder y autoridad, inclusive a sus discípulos antes de nacer de nuevo y resucitar. Es decir, cuando Cristo, antes de que muriera en la cruz y resucitara, les dio autoridad a sus discípulos para echar fuera a los demonios. ¿Cuánto más nosotros que estamos ya como iglesia unidos a Jesucristo? ¿Cuánto más no tenemos autoridad? Entonces, todo está proveído por gracia, no por nuestras buenas obras, sino por ese favor inmerecido. Si ya todo se proveyó por gracia, entonces bástate mi gracia. ¿Qué cree que significa? Bástate con lo que yo ya pagué por ti, y eso es más que suficiente para librarte de cualquier situación. Muy bien, entonces, una vez aclarado esto, el tema de vacas sagradas tiene un subtema que es parte de la introducción, que se llama el propósito eterno y la voluntad de Dios. El propósito y la voluntad de Dios. Entonces, en este subtema de introducción estamos viendo, es tan importante entender el propósito y la voluntad de Dios, porque si no entendemos el propósito, no vamos a entender los otros temas, como el que le estoy hablando ahorita del aguijón de Pablo, o de bástate mi gracia. No los vamos a comprender si no entendemos el propósito eterno del Padre, que siempre fue en Jesucristo. Si entendemos el propósito y la voluntad del Señor, entonces vamos a entender todos los temas de la Biblia, para que usted me comprenda. Pues todos los temas de la Biblia tienen una respuesta, pero necesitamos escudriñar a fondo. También pudiésemos decir que este tema tiene el objetivo principal
la segunda parte de la palabra salvación, que en el griego es la palabra sozo. La palabra sozo en griego significa salvación, principalmente ser rescatados del pecado o de la naturaleza de pecado que teníamos, que estamos esclavizados del pecado y ahora nos proveyó su naturaleza, es decir, nos rescató de las tinieblas, pues. Pero la segunda parte de la palabra sozo en griego, es decir, salvación, también significa salvación de peligros temporales. Incluye la protección divina, incluye la sanidad de sus cuerpos, incluye la provisión financiera, incluye protección de nuestros hijos, incluye todo eso. Entonces, y sobre todo lo importante de la protección divina. Cuando hablamos de protección divina, ¿qué entendemos nosotros? Protección divina, ¿qué entendemos de protección divina? O protección de Dios, pues ¿qué entendemos? Pues que Él nos está librando continuamente de la cuestión temporal. Si usted iba por la calle y de repente hubo un choque muy fuerte y fue por unos centímetros, unos metros donde usted iba y dice, la libré por poquito. Ahí es Dios operando para librarnos de la cuestión temporal. Es el Señor proveyendo protección divina. Si de repente hubo una balacera por algún lado, que ya eso casi no se da aquí en México, por allá en Colombia es todo eso, ya aquí en México no, imagínense, de repente hubo una balacera, pero usted acababa de pasar hace 10 minutos por la balacera, y después de que usted pasó una balacera donde ahí llegó una familia o automóviles. Cuando estaban, de repente venía uno circulando y de repente habían quemado un camión y usted agarró otra ruta por instrucciones del Espíritu Santo. Eso se llama protección divina. Pero también el Señor nos protege de la pobreza también, de que no toda la vida estemos en pobreza y que todo esté suplido conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, estamos hablando de lo material, la palabra sozo salvación, de lo material, que también fue contemplado en el propósito eterno del Padre, o para el propósito eterno del Padre. Porque si nosotros podemos tener suplida inclusive salud en nuestro cuerpo, es para contribuir a ese propósito de extender el reino y que Cristo sea conocido, Cristo sea impartido, Cristo sea formado y Cristo sea expresado a través de la iglesia, su cuerpo que somos nosotros. ¿Ok? Entonces, continuando con ese tema, podemos decir entonces, esta pregunta que podemos hacer entonces, ¿por qué los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, una nueva creación, o que se denominan como nacidos de nuevo, por qué mueren a corta edad? A ese objetivo queremos llegar. A ese objetivo queremos llegar. ¿Por qué mueren a corta edad nuestros hermanos en Cristo? Entonces, hay una solución. ¿Y qué cree? Hay una respuesta. Pero la única respuesta que no es aceptable es que Dios se lo llevó antes de tiempo. Es la única que no es aceptable. De ahí en fuera, pudiéramos tener muchas respuestas, ¿no? Muchas respuestas. Y es lo que estamos viendo, respuestas a ese tipo de preguntas. ¿Por qué tal persona murió? ¿Y por qué murió el vecino acá? ¿Y por qué murió aquel? ¿Y por qué murió aquel? ¿Y por qué murió aquel? ¿Es Dios llevándose a la gente? ¿Es Dios destruyendo su cuerpo antes de tiempo? ¿O son las personas que no han entendido el propósito y la voluntad de Dios? Todo radica en el propósito y la voluntad del Señor. Como lo vimos el viernes, alguien que no conoce el propósito y la voluntad de Dios no tiene seguridad, porque es lo que nos da seguridad. Pero por otro lado también podemos ver que hay una intervención de un tercer personaje, no nada más el ser humano. O sea, el principal responsable es el ser humano, ¿no? Pero el ser humano dándole participación, cuando el apóstol Pablo, vamos a leer Efesios 4:27, por favor. El menos responsable es esa persona, excepto las personas que le están dando autorización. Efesios 4:27, por favor, si podemos verlo ahí. Y vamos a hablar de este personaje, pero no para exaltarlo, sino para minimizarlo y darle a usted las herramientas para que usted no caiga en el juego de él, pues, para que usted me entienda. Ni deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Ahora,
cuando Pablo llega a que no le den lugar al diablo es porque ya les habló en el capítulo 1 a los Efesios, el capítulo 2 y el capítulo 3, toda la herencia y todo lo que tenían ustedes como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo y como iglesia. Dijo que usted ya fue perdonado, que ya fue santificado, que fue redimido por su sangre y perdonado, que ya le dio toda bendición en lugares celestiales. Ahí dice que usted es la plenitud de Cristo, Efesios 1:21, 1:22, y que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Ahí dice que usted ya está completo en Jesucristo. Dice que usted está sentado juntamente con Él en lugares celestiales, Efesios capítulo 2 versículo 6. Dice que Él hizo una nueva creación, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un nuevo hombre, una nueva creación, lo cual es usted en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3 nos habla del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, y ese propósito fue manifestar al Hijo, a Jesucristo, para que viniera a habitar en el cuerpo de Él, que es la iglesia. Y no nada más habitar, sino al tener a Jesucristo, que tenemos autoridad y señorío aquí en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué los creyentes? Estamos redirigiendo más a los creyentes en Cristo, ¿no? Porque las personas que no tienen a Jesucristo, hay una justificante, sí, pues no conocen a Dios. No conocen el arma espiritual tan poderosa que les ha dado, que es Cristo en nosotros. No conocen que tienen autoridad para reprender. No conocen que están por encima de todo principado, autoridad y señorío de las tinieblas. No conocen que el diablo fue suprimido, eliminado y que no tiene ni un poder. No conocen nada de eso. Es normal que se muera la gente que no conoce a Jesucristo. Pero la gente que conoce a Jesucristo, ¿por qué muere? ¿Por qué unos sí más pronto y por qué otros no? Como dice el dicho, aquel texto bíblico que dice, hierba mala nunca muere. ¿Ves? O sea que entre más mala era la persona, más vivía, ¿no? Y que todo el mundo quería que se muriera el amigo porque trataba mal a todo y no se moría. Pero bueno, esos son dichos naturales acá. Entonces tenemos que ver en qué sentido el diablo no tiene ningún poder ni autoridad sobre la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, aquellos que han creído en el Señor como su Señor, su Salvador y su Dios. Aquellos que han nacido de nuevo y Cristo habita en sus corazones, Él no tiene nada absolutamente. Y cuando estamos hablando de dar lugar al diablo, no nos vamos a enfocar a que, ay, el hermanito anda pecando, el hermanito anda haciendo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del principal motivo, que es la ignorancia en quiénes son en Cristo Jesús. Eso es lo principal, mi hermano. ¿Ok? Y vamos a ver casos donde en primera carta a los Corintios capítulo 5, por ahí el apóstol Pablo dijo que un hombre estaba haciendo cosas incorrectas. Es decir, el principal problema de los hijos de Dios es que no están participando en el propósito eterno. Y segundo, Cristo no está siendo formado en ellos, y ellos no están expresando a Cristo. Es el principal problema de todo hijo, de todo creyente y de la iglesia de Jesucristo. El principal problema es que Cristo no está siendo formado en ellos, y ellos no pueden expresar a Cristo. Cristo no se puede expresar a través de ellos. Ese es el principal problema, ¿no? La falta de conocimiento de lo que Cristo ya pagó en su obra terminada, culminada en el consumado es. No saben lo que ya pagó, porque muchos le están pidiendo a Dios que los sane, cuando Él ya los sanó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ahí llevó sus enfermedades. Entonces, ¿por qué pedirle a Dios que me sane cuando ya me sanó? Eso se llama ignorar el nuevo pacto, pues, para que usted me entienda. Y cuando alguien ignora el nuevo pacto o combina los pactos, pues ahí vienen donde vienen los grandes problemas en la iglesia de Cristo. ¿Cómo puedo pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que traiga su unción y que venga sobre mí para sanidad, cuando la unción ya está en mí? O sea, ya está en usted como hijo de Dios. Entonces todo eso ha llevado y ha orillado a que el cuerpo de Cristo le dé lugar al diablo. Todo esto, no conocer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Léaselo en una traducción, léaselo en otra, y si usted entiende lo que ya está ahí, créalo que ese es conocimiento bastante amplio que le puede decir literalmente ahora toda la posición de honor, de gloria y de autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Perfecto. Entonces, en ese sentido vamos a ver ese tipo de Efesios 4:27. Y todo esto, toda esta lista de Efesios capítulo 4, antes vamos a Efesios capítulo 3, por favor. Antes de llegar al 4 vamos al 3.
por favor. Versículo 10, Efesios 3:10. Ahí nos quedamos el viernes. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Literalmente habla de un gobierno, ¿ok? De un sistema caído o de un sistema de gobierno de las tinieblas. Literalmente eso es lo que se refiere, ¿ok? La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. El asunto es que el Señor, ¿a quién va a utilizar para dar a conocer esa sabiduría de Dios? Diga, nos va a utilizar a nosotros, me va a utilizar a mí, ¿ok? Nosotros somos parte de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Parte del cuerpo de Cristo. Entonces a nosotros nos va a usar. Pero dice que esa sabiduría, esa multiforme sabiduría va a ser dada a conocer, pero siempre basada en algo. Es decir, nadie puede llegar a predicar algo fuera de el propósito eterno. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3 versículo 11, por favor, y vamos a verlo en otras traducciones. Si lo podemos ver sería maravilloso. Dice, hay una Biblia que se llama Bober Cantera: según el designio eterno que se había propuesto en Cristo. Es decir, según como Él decidió proponerse y lo hizo en Cristo Jesús. O sea, todo iba enfocado al Hijo. Todo iba enfocado para que Cristo lo llenara todo aquí en la tierra. Todo iba enfocado a ello, ¿entienden? Hay otra Biblia que dice: conforme a la determinación eterna. Es decir, es algo que se determinó antes de inclusive de crear al primer hombre, Adán, o al hombre en Adán. Mucho antes Dios ya había determinado hacer algo, ¿entiende? Y ese algo es hacerlo en Cristo nuestro Señor. Si nosotros entendemos que todo era para que Dios había determinado y propuesto hacer algo, pero hacerlo a través de Cristo, entonces fuera de este tipo de predicaciones o del evangelio de Cristo, fuera de ello estamos desviados del propósito eterno de Dios y de la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Muchas personas dicen: es que no sé la voluntad de Dios para mi vida, pastor. No sé si me tengo que, las jovencitas, no sé si me tengo que casar con un europeo, con un americano, un francés, un australiano, no sé, pastor. Imagínense. El Señor no va a andar buscando con la jovencita con quien se case. Eso no es la voluntad del Señor, ni la voluntad tiene nada que ver con cuestiones personales nuestras. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Si me tengo que ir a trabajar a Alemania, conseguir un alemán, o me tengo que ir a trabajar a Francia, conseguir un francés. Imagínense, algo así, ¿no? No sé si es la voluntad del Señor que trabaje en esta empresa, trabaje en esta. O sea, eso no tiene nada que ver con la voluntad del Señor. Cuando entendemos la voluntad, es el propósito y la determinación de enviar a su Hijo a la tierra, para que su Hijo fuera el Señor y fuese Él impartido, o que Él habitara en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, crear su propia iglesia para Él gobernar ahora en este tiempo a través de su iglesia, y se manifestase Dios a través de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Muchos dicen como propósito eterno, es la voluntad amorosa de Dios de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, quien está impartido en la iglesia, la cual es su cuerpo, para que Cristo sea la plenitud y Él lo llene todo en todos. De eso se trata el propósito. Fuera de Cristo no hay nada. Ahora, ¿qué podemos decir que está fuera de Cristo? Cualquier concepto humanista o que se haya pensado acerca de la Biblia. Por ejemplo, un concepto humanista es que Dios me está probando a lo mejor con la enfermedad de un hijo. La pregunta es: ¿eso está en el propósito eterno del Padre, que Él nos pruebe con las enfermedades de hijos? Si no está en el propósito eterno del Padre, al contrario, envió a Jesucristo manifestado en carne para en Él cargar la enfermedad de la humanidad, Él llevar la enfermedad en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios me está probando con la enfermedad de un hijo? Entonces, eso no está fuera del propósito.
fuera de todo concepto en el Evangelio, de lo que representa el Evangelio, las buenas noticias, es decir, el propósito y la voluntad del Señor. Fuera de la voluntad del Señor está. Hay otra Biblia que dice, según el antiguo proyecto realizado en el Mesías Señor nuestro. Según el antiguo proyecto, Biblia El Peregrino. Es decir, fue un proyecto, es decir, fue algo que se planeó. Usted y yo no existíamos, ni existía Adán ni Eva, para que me entienda. No fue ni existía ni un ser humano. Y ya había un proyecto, un plan, un propósito. Que todo estuviera reunido en Cristo. Que todo estuviera bajo el gobierno de Cristo. Y que todo fuera hecho por Él y para Él. ¿Entendemos? Por eso ahí es donde tenemos que comprender por qué mueren los hermanos. ¿Por qué muere un creyente en Jesús? ¿Que no disfruta de la protección divina? Bueno, es que no están llenos de la plenitud de este conocimiento. No entienden el propósito y la voluntad del Señor, no lo entienden. Y si no entienden el propósito y la voluntad del Señor, ¿qué cree? No hay salvación soso, no hay salvación de peligros temporales. Están continuamente expuestos a accidentes, a enfermedades. Y no digo que no nos enfermemos, pues podemos enfermar, pero no quedar de la enfermedad, ¿sí me entiende? O sea, el problema no es que venga la enfermedad, el problema es que la enfermedad te lleve a la tumba. Ese es el problema. ¿Me explico? Porque el Señor nos da una salida, que a través de sus heridas hemos sido sanados. Y no estamos hablando de que sean suplidas sus necesidades, nada de eso. Estamos hablando del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Pero lo estamos enfocando a la cuestión de la salvación de peligros temporales. Ahora, cuando usted vive más tiempo sobre la tierra, significa que va a ser una persona de mayor beneficio para la obra, ¿no? ¿Que no? ¿O no? Capaz que no, ¿eh? Más tiempo vamos a estar aquí participando y expresando a Cristo en la tierra. Por eso yo creo por la larga vida en la tierra. Yo creo vivir 100 años. ¿Por qué no más de 100 años? 110, 120. Si hay personas ahorita de 110 años había viviendo. ¿Sí sabía o no? Sí. La otra vez murió una tía del pastor Leo, de acá de Nueva York, Leo Argarañaz. Y la señora murió de 96 años. O sea, arriba de los 90 años, mi hermano. Sin embargo, ahorita estamos viendo una decadencia en la humanidad, que no conocen el propósito y la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús. Y cuando no entendemos ello, mi hermano, simple y sencillamente si estamos fuera del propósito y no conocemos el propósito, por lo cual nosotros debemos de añadirnos ese propósito para participar con ese propósito, entonces estamos fuera, por decirlo así, de la voluntad de Dios. Y si estamos fuera de la voluntad de Dios y Cristo no se está expresando a través de nosotros, pues estamos errando al blanco, estamos fuera. Allá dicen un dicho feo en Sinaloa, pero no lo voy a decir, me acordé. Pero bueno, entonces Efesios capítulo 3 versículo 12. Cuando usted conoce el propósito eterno, entonces dice, habla de Cristo, que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Siempre en Cristo va a haber una seguridad. Nada de que no sé si voy a vivir mañana, me va a atropellar un camión, es que no sé qué tanto estamos oyendo o viendo. Que tiene mucho que ver eso, porque el temor, o sea, el principal problema de que mueran los hijos es por el temor. Y el temor no entra nada más porque tengo miedo, sino el temor entra por la vista, por los ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? Estamos viendo 1000 maneras de morir en el iDiscovery, ¿cómo se llama? No, pero se llama ID, no sé qué, ¿cómo se llama? No sé qué. Investigation Discovery, lo estamos viendo ahí, 1000 maneras de morir. Digo, porque yo lo veía ese programa, por eso le digo. Dios mío, termina uno ahí, no sabe si le va a caer aquí el techo o algo así. O sea, entra un temor y el temor lleva una consecuencia. El temor atrae las cosas incorrectas, el temor trae la muerte, el temor trae las enfermedades.
A mí me ha pasado. Digo, me ha pasado hasta que me han sembrado una semilla en mis oídos. La otra vez le digo, yo allá en Sinaloa padecía mucho de hongos en los pies. Y no me avergüenzo, a mucha honra. Porque allá en Sinaloa vas, haces ejercicio y pues ¿qué es lo primero? Pues te sudan los pies, ¿no? Entonces imagínense, siempre van a poner pomadas y todo el rollo, ¿no? Entonces llego aquí a Jalisco y llego a una tienda de autoservicio y ya ve que en la tienda de autoservicio, bueno, una tienda, pues para no mencionar el nombre, y hay farmacia en esas tiendas grandes, ¿no? Y llega la muchacha que vende, tenemos en promoción la crema para los hongos al 2x1. Dios mío, dije, gracias, no tengo hongos. Y si es cierto, no tengo hongos, ¿no? Gracias, no. Ándele, mira, que está en promoción al 2x1, llévese 2 cremas por 1, mira el precio de uno. Que no, gracias, le digo, no quiero. Y que estaban queriendo vender la crema, pues no la compré, pues, pero ¿qué cree? A la semana tenía hongos en los pies. Dios mío, dije, entró la semilla. Esa semilla me hizo recordar el pasado que estaba en Sinaloa, que me sudaban los pies y que me llenaba de hongos, y se llenaron mis pies de hongos. Dios mío, porque entró por una voz, entró a lo mejor en la conciencia quedó registrado que en el pasado yo tuve ese problema. Bueno, ahora me pasó con uno que trabajaba para la Policía Federal aquí en México, de allá que él adivinaba, era como leía las cartas y adivinaba dónde iba un avión con cosas de esas, pues. Y él trabajaba para la Policía de México y lo usaban como tipo, ¿cómo le puedo decir? Como tipo brujo, pues, para que adivinara dónde estaba un cadáver, algo, cosas así, ¿no? Feas. Entonces, en cuanto me vio, me dijo, ¿qué signo eres? Pues nací en febrero. Le dije, eres Piscis. Y los Piscis son muy dados a que les salgan hongos de los pies. ¡Ay, Dios mío! Y yo dije, le atinó. Y sí, pues me dio hongos después de le atinó. Pues pónganse a pensar. Entonces, ¿qué es lo que oímos que pudiera llegar a afectar nuestra vida? ¿O qué es lo que oímos que se nos hace recordar el pasado antes de Cristo? ¿Qué es lo que estamos nutriendo la mente? Eso es lo que vamos a cosechar, porque estamos hablando en un mundo de los espíritus, donde existen palabras que son espíritu y que pueden impactar nuestro espíritu, nuestro corazón, sobre todo el alma. Pueden impactar el alma, claro, por supuesto que pueden impactar el alma. Entonces, por eso usted se pregunta, ¿por qué los hijos de Dios creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, por qué mueren a corta edad? Bueno, te has dado cuenta, porque están desenfocados del propósito que es en Cristo Jesús. Es decir, necesita usted comenzar a entender este tipo de temas que estamos hablando, y hay otros maestros de gracia que están hablando también el tema del propósito eterno, como el pastor Kenneth, creo el pastor Kenneth de España está hablando del propósito eterno. Entonces, si usted entiende el propósito eterno, va a entender la voluntad del Señor y va a entender literal de qué manera usted puede participar con ese propósito en la expresión de Cristo aquí en la tierra. Si expresamos a Cristo, de eso va a estar llena nuestra alma, nuestra mente. ¿Me entiende? Pero si estamos expresando nuestra humanidad y nuestra mente natural, pues de eso es lo que vamos a cosechar aquí en la tierra. No podemos echarle la culpa al diablo de nuestras propias responsabilidades, de lo que nosotros cometemos. No podemos echarle la culpa. Y bueno, Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. La fe en Cristo nos va a dar la confianza y la seguridad de que no vamos a morir antes de tiempo, sino que vamos a participar con su propósito eterno para que Cristo sea el todo en todos aquí en la tierra. Cristo sea conocido, impartido, formado y expresado, mi hermano, por la iglesia de Cristo y por aquellos que se van añadiendo a la iglesia de Cristo. Versículo 14, y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su espíritu. Mire, todo lo que está hablando maravillas de la iglesia. Ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Y luego dice en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese era el misterio y era el propósito de Dios, que habite Cristo por la fe en los corazones de cada persona. Ese era el propósito, que Cristo viniera a habitar en la humanidad y hacer su iglesia y su cuerpo. Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, nadie nos puede desarraigar de Cristo. Estamos cimentados en su amor. Sean plenamente capaces, dice el 18, por favor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuán sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Imagínense todo lo que excede el amor de Cristo, excede todo conocimiento. Y luego dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es decir, el amor de Cristo, que es el propósito o la manifestación de Cristo en la humanidad. Cristo mismo venir a habitar en la humanidad era el propósito eterno del Padre. Por eso excede todo conocimiento esto. O sea, ¿qué conocimiento habíamos tenido antes de una religión? Hermano, pórtate bien para que cumplan los mandamientos. Aleluya, aleluya. Pórtate bien, hermano, porque si te portas mal, ¿qué crees? Diosito te va a castigar, ¿eh? O sea, ¿qué es eso? El evangelio no se trata de pórtate bien o no te portes mal. Se trata de que Cristo venga a habitar por la fe en nuestros corazones y sea formado en el alma, en el entendimiento, los pensamientos, para que nosotros podamos hacer esos vasos útiles por los cuales Cristo se manifieste aquí en la tierra. Y cuando Cristo se manifiesta a través de nosotros, ¿qué cree? Dejamos de hacer lo malo. Así de sencillo. Entonces dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Por qué el amor de Cristo excede todo conocimiento? Porque todo conocimiento fuera de Cristo es vano. Todo conocimiento fuera de la voluntad de Dios, que es Cristo, es vano. Todo conocimiento fuera del propósito eterno es vano. Así de sencillo. Todo conocimiento fuera del amor de Cristo es vano. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, la plenitud de Dios, vamos a ser llenos de la plenitud de Dios cuando no nada más, ya en el Espíritu habita Cristo, sí, pero ahora ¿qué necesitas llenarse de la plenitud de Dios? Pues el alma de los seres humanos, la mente, los sentimientos, la voluntad, la conciencia, los pensamientos, el entendimiento, debe ser lleno de la voluntad del Señor. Debe ser lleno de la plenitud de Dios, que es la voluntad de Dios, que es la voluntad y el propósito de Dios, llenos de Cristo. Entonces, excede todo conocimiento significa que no hay otro conocimiento más o mayor o más superior o superior. No hay otro conocimiento más superior que el conocimiento de Cristo. ¿Qué hizo por mí? ¿Qué culminó en la cruz? Resucitó, sí. ¿Y dónde está? En mí. Cristo en nosotros como iglesia. Y aquel que es poderoso, dice el 20, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjese, todo el poder el poderío que tenemos nosotros. Con el poder que se creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas, y Dios empezaba a hablar. Esa palabra encarnada habita en nosotros, para que usted me entienda, Cristo en nosotros. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer de todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Entendemos todo esto? Entonces, ¿de qué se trata? ¿O qué es lo que nos va a dar? ¿Qué herramienta o qué conocimiento necesitamos tener para vivir larga vida sobre la tierra? Digo, el evangelio no se trata de prohibiciones, pero ¿cuánto tiempo no lo tome a que se trata de prohibir, que no vea el Netflix y no.
Yo veo películas en el Netflix, pero mi vida no es llevarme los 7 días, las horas que tengo libres fuera del trabajo, y llevarme viendo películas en el Netflix. No es mi vida. Mi vida es la palabra y el entendimiento de Cristo. Por ejemplo, ahorita domingo llego y me avento una serie ahí de la Segunda Guerra Mundial, una película de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no me voy a poner el resto de la semana a ver series toda la semana. Entonces, no se trata de provisiones, ni se trata de decir, no, vea el Netflix, mi hermano, vea lo que usted guste, pues. Pero se trata de que primeramente entendamos más y seamos más llenos de Cristo, de la plenitud de Dios. Entonces llegamos a Efesios capítulo 4 y podemos ver esto. Si usted ya entendió el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efesios, entonces eso le va a dar el conocimiento para que Cristo empiece a expresarse a través de usted, cuando por agradecimiento entiende que ya fue bendecido con toda bendición espiritual, cuando por agradecimiento entiende lo que dice el capítulo 1, que ahora que ya fue perdonado, que ya fue redimido por su sangre y perdonado, el perdón de pecados ya lo tiene. Y cuando entiende que fue posicionado, que nació de nuevo y Cristo habita en su corazón y que fue posicionado en los lugares celestiales con él, entonces cuando llega el capítulo 4 sería como innecesario, por decirlo así, la expresión del apóstol Pablo decir, porque se supone que entender los primeros 3 capítulos lo va a llevar a usted a llenarse de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Y si usted está lleno de la plenitud de Dios en Cristo Jesús, pues lo demás sale como sobrando, ¿sí me entiende? La explicación del capítulo 4 sale como sobrando, y le voy a decir por qué aquí, mire. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Bueno, lo principal que quiero decir, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo que tiene que andar como es digno de la vocación a la que fue llamado? ¿Cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Pues a expresar a Cristo, a participar a entender el propósito y la voluntad del Señor, y expresar a Cristo, a fin de cuentas, ser lleno de la plenitud de Dios, y que Cristo se exprese a través de usted. A eso fuimos llamados, ¿ok? A eso fuimos llamados. Esa es la vocación de la iglesia. Si usted entiende la vocación, y lo dice el apóstol Pablo, con toda humildad, o sea, que ustedes anden así, pues, con toda humildad y mansedumbre. Obviamente que eso va a ser el resultado de lo que hablamos en el capítulo del 1 al 3 de Efesios. O sea, eso va a producir, pues, el entender los primeros 3 capítulos a los Efesios, va a producir que usted va a andar con toda humildad, mansedumbre, dice, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y lo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez menciona la palabra vocación, es decir, que debemos de funcionar como un cuerpo, literal. Un mismo espíritu, luego dice, un Señor, dice 5, versículo 5, Efesios 4, 5, una fe, un bautismo. Es decir, todos sumergidos en Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese, esa era la idea. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y, ¿qué cree? En nosotros. En todos. Él manifestándose en todos a través de Cristo. Pero a cada uno de nosotros, dice el 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las primeras partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es importante entender, Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Eso lo dice el Seol, al Hades. Pero también resucitó. Dice, el que descendió es el mismo que también subió, es decir, resucitó por encima de todos.
los cielos y luego, ¿para qué resucitó? Para llenarlo todo. Por eso le digo, el Evangelio se trata de que todo sea lleno de Cristo. No nada más en los cielos, sino en la tierra. Cielo y tierra unidos para que todo sea lleno de Cristo. Lleno del conocimiento de Cristo, no lleno de que cumpla la ley de Moisés, de que cumpla los mandamientos, de que pórtate bien, pórtate mal. O sea, todo sea lleno del conocimiento de Cristo. Y luego fíjese, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la perfección que nos da el Señor, ya aquí está hablando en el alma, no en el espíritu. La perfección dice que Él constituyó ciertos ministerios para educarlo, para enseñarle y para que usted sea perfeccionado en el alma para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. No nada más se trata, ven a recibir a Jesús, al dulce Jesús pecador, ven a recibirlo, recíbelo, eres salvo y ya. No se trata de quedar niños espirituales, sino crecer en el entendimiento de quiénes somos en Cristo. Conocer el propósito y la voluntad del Señor. Y eso nos va a dar la victoria que cree para vivir larga vida sobre la tierra. ¿Tendrá algún sentido que el Señor nos supla nuestras necesidades físicas en el sentido del área económica y que estemos bien en el área financiera? ¿Será? Si no, podemos conservar la vida a largos años para disfrutar esa riqueza. Digo, porque los proyectos ya están, en lo cual nos vamos a enriquecer en poco tiempo en el área económica. Pero tendrá algún sentido que estemos enriquecidos en el área económica, pero a la hora al rato tener un problema físico y lo que está ganando por acá lo está pagando en médicos, en medicinas caras, en operaciones y cosas así. ¿Habrá algún sentido? ¿Disfrutaremos la vida aquí en la tierra? No la vamos a disfrutar y menos vamos a participar en el propósito de Él. Por eso se trata de que usted entienda el propósito y la voluntad del Señor para que pueda vivir para ese propósito, es decir, para que pueda vivir para Cristo. Esa es la idea. Y no se trata de venir a quererlo hacer aquí para que me entiendan. No se trata de venir a decirles que puede servir en cualquier área al Señor, no necesariamente en una congregación o dentro de una congregación. Usted puede expresar a Cristo en cualquier área de su vida, en cualquier lugar donde anda. A fin de perfeccionar a los santos, significa que los santos, es decir, los hijos de Dios, aquí está hablando de los hijos de Dios, para que usted me entienda, necesitan ser perfeccionados, o sea, el alma necesita ser transformada. Mientras el alma no se transforma, van a pensando que al rato le va a dar cáncer acá, cáncer allá, y se va a morir de esto, del otro, y que si a la vecina le pegó un dolor en la panza y le salieron quistes, pues a usted también. Al rato van a andar pensando cosas de esas. ¿Qué necesidad de andar en temor? ¿Quién es el que nos da la seguridad de que no vamos a morir en una enfermedad incurable? Cristo. Pero si usted no oye a Cristo y oye lo que está pasando a la humanidad, ¿cuántos accidentes hay en Jalisco? ¿Cuántos están muriendo de accidentes en Jalisco? Imagínense, al rato, donde ande circulando, va a andarle pitando a todo carro porque tiene miedo que se le atraviese y lo va a chocar. ¿Vamos a pensar? O los que andan en camión, va a pensar que al rato se lo va a llevar el tren al camión. O que se va a caer el tren ligero de la segunda planta, allá donde anda. Ya me subió, por cierto, ya me subió el tren ligero. Imagínense. Entonces todo eso tiene mucho que ver, o sea, todo tiene que ver. Versículo 13, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué impresionante, ¿no? Cuando leemos el capítulo 2, el capítulo 3 2 y 3, el 1, 2 y 3 de los Efesios, podemos entender esto. Entonces, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Entonces, ¿qué conocimiento debe tener usted? De los profetas, de cómo actuaba Moisés, de cómo fue Samuel y David, cómo actuó, todo lo malo que hizo David, las guerras que ganó David,
José, el administrador del reino allá de Egipto. ¿Cómo era José? ¿Cómo se comportó José? ¿Cómo salió de la casa de la esposa de Potifar y cómo huyó? Para que usted también huya, hermano. Esas predicaciones nos van a edificar, mi hermano. Y no digo que no conozca esas historias, porque simbolizan muchas veces a la iglesia y a Cristo. No lo dudo. Pero ¿para qué predicarle que porque José huyó de la casa de la esposa de Potifar, usted también tiene que huir de las casas? Y luego decía un hermano de los Mochis que se dedicaba a vender de las marinelas. Ni modo voy a mencionar marinela. Andaba en su carrito marinela por todas las rancherías allá de los pueblos de Ahome allá, de donde es su servidor allá. Bueno, el caso es que ese hermano contaba en las historias de cierta congregación donde yo me congregaba hace muchos años. Y contaba el hermano muy orgulloso, ¿no? Contaba muy orgulloso. Y la esposa también es muy orgullosa. Que decía el hermano, no, pues que iba a llegar a vender producto en una tienda de abarrotes. Y que resulta que la dueña de abarrotes pues le salió en paños menores pues al hermano. Imagínense. Y que ya la estaba esperando, y que llegó el hermano y que salió huyendo como José. Y lo contaba él, pues que tuvo fuerza de voluntad como José, o sea, lo contaba como una anécdota acá, ¿no? Y la esposa de él lo contaba diciendo, mi esposo, wow, qué tremendo mi esposo, pudo ir a esa tentación, pudo ir, ¿me entiendes? Y para ellos era lo máximo, pues, huir de una tentación era lo máximo. Pero el evangelio va mucho más allá, mi hermano. Va mucho más allá de eso. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para obrar el ministerio, pero para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, es el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nos va a librar, nos va a perfeccionar el alma. Vamos a expresar a Cristo, Cristo se va a expresar. ¿Y qué cree? No vamos a morir a corta edad. ¿Entendemos? No vamos a morir a corta edad, porque usted entiende que hay un propósito eterno en que usted forma parte de él, aunque no lo sepa, pero ya se lo estoy dando a conocer. O sea, forma parte de un propósito. Dios, usted estaba en el proyecto, en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pensando en que usted va a formar parte del cuerpo de su Hijo, para Él venir a manifestarse a través de su Hijo y de su cuerpo, que es usted. Esa era la idea y el plan y el propósito, el proyecto eterno. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, del diablo. No se menciona al diablo o al Satanás ahí. No ignoréis las maquinaciones, porque Satanás puede poner maquinaciones para desviarnos de este propósito. A personas los ha sacado de conocer este propósito para llevarlos a, ¿qué creen? A parecerse a los judíos y guardar la ley de Moisés y andar con la barba larga creyendo que son judíos, cuando tienen toda la cara de totonaca, pues. Y no me burlo, porque yo soy mexicano también y pertenezco a los inditos de acá también. No me burlo, no es burla. Pero ¿por qué te quieres creer judío cuando eres mexicano? Yo soy mexicano nopalero, orgulloso, porque me gustan los nopales con huevo. Me encantan esos nopalitos en la mañana con huevo, un chilito ahí picaditos. Es lo máximo. Soy mexicano nopalero a mucha honra. O sea, pero ¿qué cree? También soy ciudadano del cielo. Pero por lo pronto habito en este tiempo, en esta temporalidad, habito aquí en este cuerpo en México. ¿Por qué me quiero hacer judío? Y creo que soy judío porque soy especial y soy de las tribus de Israel y pertenezco al pueblo de Dios. O sea, ¿qué necesidad de todo eso? Eso es natural, temporal, es terrenal eso. Esa sabiduría, dijo el apóstol Pablo, es terrenal y diabólica. Pensar que por pertenecer a un pueblo llamado Israel usted va a ser salvo y se va a ir al cielo y va a estar con Dios. Por eso no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Tiene maquinaciones, sí, habla, sí. Y luego el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, dice que en los posteriores tiempos muchos van a apostatar. 1 Timoteo 4:1, muchos van a apostatar o van a dejar la fe en Jesucristo. Dice, escuchando espíritus engañadores. O sea,
Puede haber espíritus engañadores usando a personas para que usted escuche algo que no viene o que esté fuera de Cristo. Sí, hay muchos. En los postreros días, dice el apóstol, algunos van a dejar la fe, pues, escuchando espíritus engañadores, y luego dice a doctrinas de demonios. O sea, hay doctrinas que alguien pudiera estar escuchando y que estén fuera del propósito y la voluntad del Señor. O sea, hay muchísimas, mi hermano. En el cristianismo evangélico hay muchísimas. Desde el hecho que alguien tiene que ayunar tantos días para ser sanado, es una aberración y es una herejía. Alguien que quiere ayunar para ser sanado de una enfermedad cuando Cristo ya lo sanó. Están minimizando y haciendo a un lado la obra de Jesucristo. Lo que Él pagó en la cruz lo están haciendo a un lado. ¿De qué sirvió que se sacrificara su cuerpo si la persona va a sanar por un ayuno que él haga? Entonces ya no depende de Cristo, depende de cuánto sacrifique su cuerpo la persona. Disculpe, así hablo yo, no creo que los estoy regañando. Y cuando enseñamos esos temas no significa que lo sepamos todo, nada. Estamos aprendiendo. Pero también estamos exhortando a la iglesia de Cristo. A lo mejor no a ustedes que están aquí reunidos, ¿me entienden? A lo mejor esta enseñanza va a ser para muchas personas que nos van a oír de manera diferida, como aquel que denunció el video del viernes, pues, para que me entiendan. Lo denunció porque estábamos hablando de estos temas. Imagínense, está en oposición a su servidor o en oposición a Cristo cuando él sabe que estoy hablando de Cristo como el todo, y él prefiere mejor seguir, pues hay que ayunar, hermano, que Dios te va a castigar con una enfermedad, que Dios te está probando con una enfermedad de tu hijo. Imagínense, eso es una aberración. Y yo no voy a ir a su canal, ni voy a ir a reportar su video aunque él esté hablando herejías. No lo voy a hacer porque es mi hermano en Cristo. Yo no lo voy a hacer. Y lo bendecimos a ese hermano que nos reportó. Lo bendecimos, pero él no sabe que no me está reportando a mí, está bloqueando la obra de Cristo. Cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, mi hermano, ¿se acuerda? Que Cristo se le aparece y le dice: oye, ¿por qué me persigues, Saulo? Y creía Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, creía él que perseguía a los hermanitos que andaban detrás de una religión. Pero Cristo le dijo: no estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí, Pablo, a mí, Saulo. Pero sin embargo vamos a seguir hablando estas verdades, porque creo que una parte del pueblo evangélico todavía podemos rescatarlo de esas tinieblas. Ni modo, y si en cierta manera vamos a pisar callitos de algunos pastores, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que compren un curita, ¿no? Algo así. Ni modo. O sea, si alguien está enseñando a los hermanos mal y los hermanos están muriendo, ¿usted cree que me debo quedar callado o decirle que cambie su manera de predicar y que les enseñe a Cristo en lugar de que les enseñe sus propios preceptos humanistas, donde le echan la culpa a Dios de todo lo malo que sucede en la tierra? Al Señor lo han culpado de todo, ¿sabía? De los terremotos. Hay hermanos en Cristo profetizando que viene de la otra salió un terremoto para Puerto Rico, y viene porque la iglesia de Cristo se ha portado mal y viene un terremoto. Y por allá otro predicó también, y viene juicio a la iglesia. ¿Y qué cree que cuando predican juicio a la iglesia, qué cree que significa? Que los hermanos en Cristo van a morir, Dios los va a estar matando. Imagínese ese tipo. ¿Usted cree que venga de Dios un mensaje de esos? Donde Dios mismo te dice: te voy a matar, Filigonio, y a ver cómo le haces. O sea, ¿qué espera en ese tipo de profecías? ¿Qué esperan ellos que haga el pueblo de Dios? ¿Qué cree que hace el pueblo de Dios cuando vienen esas profecías así de tajantes en que te voy a destruir, Filigonio, si no cambias y porque te estás portando mal y la iglesia anda mal? ¿Qué cree que trae como consecuencia? Miedo, temor. ¿Y qué cree que trae al final? Pues que los hermanos pasen al altar a llorar, un baño de lágrimas, porque en toda la semana tomaron Coca-Cola y se pusieron a ver el Netflix, algo así, ¿no? Porque a lo mejor en la semana se aventaron una caguama, ya todos los hermanos andan ahí llorando y llorando porque viene juicio y Dios los va a destruir. Imagínese. ¿Usted probó las caguamas? Están muy ricas. Así que las hacen así como tipo con cebollita. Ay, Dios mío, están prohibidas, ¿va?
Las he comido ya los mochis. Con cebollita, un cilantro bien rico, con un limoncito. No dije esa palabra, ¿eh? ¿Se ha probado el pescado estilo caguama? ¿Sí lo han probado o no lo han probado? ¿El pescado estilo caguama no lo han probado? Pues tiene un olor muy profundo. Pero bueno, entonces, ¿en qué concluimos? A fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:12, por favor. 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Entonces usted tiene que llegar al conocimiento del Hijo, Cristo. Olvídese de otro tipo de predicaciones. Usted lo que necesita es llenarse el conocimiento del Hijo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser llenos de la plenitud de Cristo en el alma. Y luego dice el 14, fíjese, cuando usted conoce todo esto, hasta el versículo 14, Efesios 4:14, desde el capítulo 1 a Efesios 4:14, entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa que un niño es fluctuante? Cuando lo lleva a comer a algún lado, se me antojó una torta, no, mejor un taco, no, mejor una torta, no, mejor una nieve. Es alguien que está fluctuando entre muchos pensamientos, ¿me entiende? Llevados por doquiera todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error. Es decir, si no está cimentado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta el versículo 3 del capítulo 4, ¿qué cree? Son personas que son niños fluctuantes. De repente van a venir aquí a escuchar a Cristo, van a oír de Cristo y al rato se van a ir a guardar la ley de Moisés y quererse ser judío. Son niños, fluctúan entre dos pensamientos. No saben si ahora son creyentes en Jesús o no saben si la salvación la van a perder. No saben si son salvos o perdieron la salvación por algo que se comieron. No saben. Son niños fluctuantes. Y mientras la iglesia de Cristo esté como un niño fluctuante, ¿qué cree? Satanás va a estar al acecho allí. Lo va a desviar del evangelio de Cristo. No van a conocer el propósito ni la voluntad del Señor. ¿Y qué cree? Y lo de ¿por qué se murió el hermano Pancracio? Bueno, pues eso, por eso. Porque fue un niño fluctuante. De repente pensó que Cristo era su único Salvador, su Señor. Y de repente dijo, no, pues tengo que guardar mandamientos también para ser salvo. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué se murió? Entonces, pues ahí está la explicación. Estamos dando la explicación, ¿no? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Toda doctrina fuera del propósito, la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús, es una ¿qué? Dice el apóstol Pablo, es un viento de doctrina y estratagemas de hombres que utilizan, dice, que engañan empleando la astucia y las artimañas del error. Puede haber muchos errores doctrinales en la iglesia de Cristo, sí hay muchísimos. Pero dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿En quién tiene que crecer usted? En la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y aquí le vamos a enseñar para que coma Cristo, para que oiga Cristo, para que vea a Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel. Entonces el crecimiento que viene en la iglesia de Jesucristo, ¿cuál es? Cuando todo está basado, el crecimiento en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando todo el conocimiento está basado en Cristo, entonces hay un crecimiento en la iglesia. Mientras se les trate a la iglesia de pecador, no sirves, te portaste mal, hiciste aquello malo, etcétera, pues no va a haber un crecimiento. Tan esencial este tipo de enseñanza, mi hermano. Así que compártalo a los que están acá por internet, compartan esas enseñanzas. Si alguien no entiende, se nos va a morir antes de tiempo. ¿Y qué cree? Yo no voy a ir a oficiar en su funeral. Voy a mandar a Michelle, a ver a quién mandamos. Al hermano Juan, aquí lo vamos a enviar a que oficie en el funeral. O sea, se me hace injusto
tener que ir a oficiar en un funeral de un hermano que se muere antes de tiempo, cuando debió haber estado aquí escuchando la palabra esta de crecer en la cabeza, que es Cristo. Y yo estuve durante muchos domingos y viernes y domingos y viernes y domingos hablando de este tema, y ni siquiera lo vieron en repetición, ni lo escucharon nunca. Se nos murió y al rato, ay, pastor, ¿puede venir a oficiar en el funeral? Y luego digo yo, qué hueva. Con todo respeto a esa palabra, ¿no? Qué flojera. Cuando estuve esforzándome a estudiar el propósito y la voluntad para enseñárselos, y no hicieron caso, y luego se nos murieron, y ahí tiene que ir el pastor a desvelarse a un sepelio. Así es que siempre vamos a contratar a un pastor para tenerlo extra para que vaya a oficiar, ¿eh? A ver, ¿a quién nombramos? A Héctor, ¿a quién vamos a nombrar pastor para que vaya a oficiar? Y lo vamos a apoyar para que haya otra congregación, Héctor, y luego lo vamos a... Al hermano Juan, aquí tenemos. No se le hace justo, no se le hace justo que me haya esforzado tantos años a estudiar todo esto para que usted se nutra de una buena palabra y se llene de la plenitud y crezca en la cabeza que es Cristo, y de repente se muere porque resultó nunca escuchar. O sea, no estoy diciendo que tengan que venir a congregarse, sino que escuchen en su casa. Esto está transmitido por Face y por YouTube. Escuche en su casa, no tiene que necesariamente que venir a sentarse, pero escúchelo en su casa. ¿Entendemos? Y de repente, pues ahí tiene que ir el pastor porque nunca vinieron, pues nunca escucharon, o en su casa nunca escucharon y se pusieron a volver a escuchar esta enseñanza. Y está drástico eso, pues sí, pero más drástico fue que hablamos tantos años, tanto tiempo de esto y no se nutrieron, pues. Y cuando llega la situación complicada, pues sería medio, ¿cómo le puedo decir? Sería un hipócrita yo. Por eso cuando voy a los sepelios nunca digo, el Señor se lo llevó, olvídese. Ni ya era su tiempo, ni se graduó el hermano. Yo no voy a decir eso. Muchas veces uno va realmente por compromiso, pues, pero dices, bueno, y tanto tiempo que estuvimos en la congregación, ¿por qué no vinieron, se congregaron, por qué no se conectaron por internet? Tanto tiempo. Entonces, si está drástico esto, sí es drástico, que se nos mueran personas antes de tiempo. Y me duele en mi corazón que un hermano en Cristo se muera antes de tiempo. Pero porque algo que tiene solución, ¿por qué no le damos una solución a tiempo? ¿Sabía que muchas enfermedades tienen solución a tiempo? Por ejemplo, alguien que tiene presión arterial alta y que la presión arterial viene por problemas, a lo mejor de que no tiene triglicéridos en la sangre, y que la solución estaba en dejar de comer tortas ahogadas o mucha harina, mucho azúcar y muchas grasas y azúcares. O sea, la solución estaba ahí. Y si previene el estar comiendo tanta comida chatarra de azúcar, dulces y todo eso, pues el colesterol se le iba a salir de su sangre, y al salirse el colesterol de su sangre, pues ya no le iba a afectar, porque la presión alta después te va a afectar en los riñones, y los riñones al rato se te van a dañar por la presión alta. Y al rato cuando afecten los riñones te afectan, creo que otro te afectan porque no están produciendo, no sé qué tipo de sustancias, no están, porque ahí se lavan en los riñones. Entonces hay una sustancia que produce tu cuerpo que necesita que los riñones la desechen. Entonces una enfermedad te lleva a otra, cuando la solución nada más era dejar de comer que cosas dulces, que grasas, que azúcares y eso. Ahí estaba la solución, pero nunca se le dio, previno la solución, sino ya cuando está en el problema, ya dice el médico, pues ya no, tus riñones no sirven, ahora hay que descuartizar a otro para poder sacarle sus riñones y ponértelos a ti. ¿Qué necesidad? ¿Habrá necesidad cuando a tiempo había una solución? Yo me pregunto, en lo común, en el sentido común, pues, ¿podemos evitar enfermedades, sí o no? Ciertas enfermedades las podemos evitar por una buena alimentación y todo, ¿sí o no? Entonces es lo mismo en el Evangelio. Podemos evitar muchas cuestiones trágicas, drásticas, si nosotros nos llenamos de esa plenitud, si crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si no tenemos oportunidad de congregarnos, en nuestras casas,
En nuestras casas hay que oír. Yo comparto a otros predicadores, usted escucha a su servidor, escucha a otros predicadores de gracia que le enseñan realmente y le van a dar a conocer a Cristo, para que usted crezca en Cristo, en la cabeza que es todo. Y hasta ahí la dejamos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Por último dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Es decir, como cuerpo de Cristo también nos reunimos, nos congregamos como cuerpo de Cristo. ¿Para qué cree? Dice el 16, ahí habla ya de congregarnos. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Nos ayudamos mutuamente también. Nos ayudamos mutuamente, por eso vamos a ayudar a otros ministros con todos esos proyectos financieros que tenemos. Vamos a ayudar a otros pastores, vamos a ayudar a otras personas que predican el Evangelio. La idea es como un cuerpo unido, ayudarnos mutuamente. Un cuerpo concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Muy bien, entonces Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias por darnos a conocer, Señor, tu maravillosa palabra, este evangelio glorioso, para que crezcamos en aquel, que es la cabeza, Cristo Jesús. Y cuando crecemos en Cristo Jesús, estamos ya prácticamente entendiendo el propósito y la voluntad de Dios. Cuando crecemos en el Hijo y estamos siendo llenos de la plenitud de Cristo, estamos entendiendo el propósito y la voluntad de Dios, que fue reunir todo en Cristo, para que Cristo lo fuera el todo. Gracias, Señor, te damos por este entendimiento de este nuevo pacto, de esta gracia maravillosa, este reino eterno y de esta voluntad perfecta, agradable y buena. Cuando entendemos esa voluntad maravillosa que hiciste en Cristo, creo que esa falta de conocimiento, esa falta de ignorar estos preceptos eternos nos va a ayudar, Señor, no nada más a tener eternidad en nosotros, sino a poder experimentar una vida abundante aquí en la tierra, para poder ser de beneficio al propósito y de beneficio a tu obra. Gracias por educarnos, Espíritu Santo, por fortalecernos. Gracias porque creo que llegamos a esa unidad y seguimos llegando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Gracias porque esa es nuestra meta, por decirlo así, Señor, llegar a la plenitud de Cristo. Por eso renovamos esta mente y transformamos esta alma. Gracias porque nos educa, Señor, para que vivamos larga vida sobre la tierra, no tener que morir de una enfermedad incurable, que eso es algo drástico y algo fuerte que está sucediendo en tu iglesia, Señor, y en tus hijos. Sabemos que tú nos estás dando este tipo de temas y este tipo de enseñanzas, y nos estás educando, exhortando y edificando, Señor, porque tú deseas lo mejor y el bien para nosotros. Nunca lo haces para dañarnos, siempre lo haces para beneficiarnos. Estamos agradecidos por ese amor tan grande, estamos agradecidos por tu bondad, estamos agradecidos por esa verdad maravillosa y eterna. Gracias, gracias por revelarnos a Cristo como la cabeza, como el todo. Gracias porque crecemos en Él y estamos siendo llenos de su plenitud. Gracias porque al saber que el propósito de la voluntad fue en Cristo Jesús, disfrutamos de protección divina, Señor. Disfrutamos de herencia, disfrutamos todas las cosas que vienen por añadidura, por estar en ti, maravilloso Rey. Porque tú dices tu palabra en Efesios capítulo 5, que a la iglesia tú la sustentas, y creemos que somos de los sustentados por ti, porque tú eres nuestro ayudador, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer, y estás produciendo vida en nosotros.
estás produciendo la buena intención de participar en ese proyecto eterno, de participar con ese propósito y la extensión del reino aquí en la tierra, Señor. Gracias porque nos sacias de larga vida, y creo que esta larga vida es para servirte y ser personas que dejemos huella en la sociedad donde tú dispusiste que viviéramos, Señor. Dejar huella, impactar esta sociedad a través del evangelio del reino, el evangelio de la gracia, y que tú seas expresado en esta humanidad, tú seas conocido y seamos formados cada día a tu imagen, conformados a tu imagen, para que tú te expreses usando nuestras vidas, usando a lo mejor nuestras emociones, nuestro intelecto, usando el alma, tú te expreses. Y cada día esa imagen sea reflejada en el alma y en el cuerpo, en cada uno de nosotros, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a tu obediencia, a la obediencia tuya, a tu palabra. Y declaramos que la mente de Cristo estará manifiesta siempre, siempre, para entender todo esto, y que todo velo que haya estado puesto, Señor, en nuestros ojos, que nos impedía ver el propósito eterno y la voluntad de Dios, sea quitado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que esta palabra corra y llegue a través de estos medios a esta humanidad, a otros hermanos en Cristo que están en tinieblas y que no saben ellos si van a vivir o van a morir el mes que entra. Para ellos también que llegue esta palabra, Señor, y sean edificados en Cristo y puedan vivir larga vida y puedan servir a ese propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Y por eso te adoramos, te alabamos y te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, precioso Cristo. Gracias, gracias por todo, Padre, y gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Cristo y nos ayudas a conocer más a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor. Gracias, Cristo maravilloso. Y ahora que estamos pues conectados, nos despedimos. Les recuerdo que cada viernes 7:50 y domingo 12 del mediodía estamos transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes. Y si tiene oportunidad, comparte esta enseñanza, usted que nos ve a través de estos medios de comunicación. Les amamos en Cristo Jesús, y nuestro deseo y es que la voluntad del Señor y el propósito también pueda cumplirse en cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo, y les recuerdo que tienen una familia en Cristo Jesús. Nos despedimos, y el que no tenga a Cristo Jesús, comience por lo básico y lo primero: comenzar a creer y a confesar a Jesús como el Señor de su vida. Bendecidos en Cristo. Amén.